mi tío este todo, ¿no? Ciencia de las fronteras. Entonces, este informe que Vani Barbus redactó en colaboración con todos los científicos que la agrupó por áreas expertas, son 20 páginas acompañadas de unos anexos, que son digamos, el diagnóstico que esos expertos hicieron sobre la situación de la ciencia en Estados Unidos. Pensar en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y hay que acordarse de que es una comunidad poderosa, pero ni muchísimo menos es la comunidad en la que se convertiría después, ¿no? Se quejaban amargamente de que no tenían prácticamente premios Nobel, por ejemplo, y lucharon contra eso, las fundaciones públicas y privadas. Entonces, este informe es, digamos, visto retrospectivamente y con un toque presentista que podemos criticar, pero en parte estudiamos la historia para comprender el presente, ¿no? Nos ayuda a comprender qué es lo que es la política científica hoy. La política científica hoy, la emisión de toma de decisiones sobre el sistema utilizando el dinero para ejercer presión sobre las comunidades dispuestas a recibirlo, es una cosa muy parecida a lo que hizo Vani Barbus. ¿Qué pasó mientras tanto? Que Roosevelt murió, cayó, ya sabéis, cayó fulminado sobre la mesa del despacho Oval con un ataque y fue sustituido por el vicepresidente entonces, Truman, que fue el que recibió el informe. Entonces Truman fue el que recibió el informe y el que recibió a los científicos y el que recibió a Oppenheimer, le dijo: señor presidente, tengo sangre en mis manos, y fue cuando despegó también la política pacifista de la comunidad experta estadounidense. Y en ese debate entre pacifismo y desarrollo tecnológico se dirime, yo creo, en muy buena parte todo el desarrollo científico estadounidense, entre las tecnologías de la paz y las tecnologías de la guerra. Y esa civilización de la energía atómica, que es lo que sería, pues, las centrales nucleares, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó a continuación? Bueno, Estados Unidos fue empoderándose, ¿no? Como se dice ahora, de las mujeres. Fue haciéndose cada vez más poderosa, creciendo por sí misma, como el hongo del yogur, ¿no? Alimentada solo por agua. Pues allí apareció Marshall en 1948, pronunció su famoso discurso en la Universidad de Harvard, en el que hizo esa propuesta de: vamos a ayudar a Europa a reconstruirse después de la guerra, es nuestra obligación, vamos a dedicar a eso una parte de nuestro presupuesto, y el plan se llama Marshall por él, ¿no? Porque acudió a esa sesión. Pero claro, la influencia del plan Marshall, sumada a la influencia de todos los saberes y prácticas que había generado el desarrollo tecnológico atómico, tuvo una influencia enorme en la propia construcción europea. Hay que recordar el anterior, hay que recordar aquí muy rápidamente que cuando se aprueba el plan Marshall en el 48, se crea en París la Organización Europea de Cooperación Económica, que no es más que el antecedente de la OCDE, ¿no? La OCDE tiene como origen la Oficina Europea de Distribución del Presupuesto del Plan Marshall. Entonces, estos informes que todo el mundo lee y que parecen tan neutrales y que nos están enseñando tanto sobre la situación económica de los países, el desarrollo de las políticas públicas, es un organismo internacional que se crea fundamentalmente para distribuir, se crea exclusivamente para distribuir el Plan Marshall y por el presupuesto del Plan Marshall, y porque Estados Unidos no puede, el presupuesto del Plan Marshall no puede viajar solo. El dinero que vino de Estados Unidos viaja acompañado de criterios para distribuir ese dinero, y no son unos criterios cualesquiera. Entonces, esos criterios se construyen en la oficina de la OCDE y son el origen de la manera que tenemos hoy de pensar la ciencia. Por ejemplo, el porcentaje de Producto Interior Bruto es un invento en las políticas de la posguerra. No ha existido siempre, nunca se han mirado las riquezas de los países así, nunca. Se miraban de otra forma. Otra cosa muy importante: el número de personas que se dedicaban a la investigación. ¿Cómo se cuenta eso? ¿Quiénes son los que hacen investigación? ¿Y dónde? ¿En qué consiste hacer investigación? Bueno, todo eso se define en ese momento. Y se define en ese momento en una oficina que está distribuyendo un presupuesto que viene de Estados Unidos. Los franceses, que ya sabéis que además el masculino hace el caso, porque claro, la mayor parte de los miembros de estas comisiones eran hombres, la mayor parte, no, la totalidad, aquí eran hombres. Los franceses se resisten como gato panza arriba, y ya sabéis que inmediatamente escribieron sobre la americanización de Francia. Y se resistieron a ser gobernados por el dinero, y por eso lideraron en muy buena parte las discusiones sobre cómo distribuir el presupuesto del plan Marshall.
Benoît Godin ha estudiado en un par de libros que ha publicado y artículos muy reveladores cómo se construyen, digamos, esos conceptos económicos de apariencia neutral que produce la posguerra para medir el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, la producción de investigación, el tanto por ciento del Producto Interior Bruto que se dedica a la investigación que significa, ¿no? Entonces, durante ese proceso, que es el proceso de expansión también de las políticas atómicas, se generan muchas cosas. O sea, se genera una manera de mirar al mundo con unos parámetros que se definen en ese momento y no en otro. Y se definen en ese momento por la victoria aliada y sobre todo por el presupuesto del Plan Marshall y además una expansión de la promoción de la energía atómica, ¿no? El gran invento de Eisenhower de la política de átomos para la paz, ¿no? Cuando la presenta en Ginebra en 1955, no sé si está aquí, es que tengo varias genealogías aquí, a ver si consigo llevar, me perdonáis que voy a pasar unas fotos y luego vuelven aquí. Esa invención de la civilización de la energía atómica, no miren ustedes, los átomos sirven para todo, sirve para la guerra y van a servir para la paz. Y entonces inventan ¿cómo se dice? Las centrales atómicas, ¿no? Los reactores nucleares, ¿no? Los reactores nucleares. La investigación para desarrollar reactores nucleares ocupa una muy buena parte del presupuesto, y no solo del presupuesto económico, sino también de la apuesta política estadounidense, que hace de la política de átomos para la paz una de las herramientas de sus relaciones internacionales. Y entonces se crea Euratom, que es una de las dos comunidades europeas que son el origen de la Unión Europea, Euratom y la Comunidad Económica Europea, que se crean el mismo año. O sea que no es solamente la economía, ¿no? Es la tecnología. Se crean el mismo año Euratom y la Comunidad Económica Europea. Y 2 años después, la International Atomic Energy Agency, que es, digamos, el brazo internacional reconocido de la política de átomos. Claro, en 1957, cuando se crea Euratom y se crea la Comunidad Económica Europea, se crean en el Tratado de Roma, que firman los países centrales de Europa. Inglaterra, ya sabéis que fue renuente, intenta salirse ahora e intentó excluirse al principio, ¿no? El Tratado de Roma en el Campidoglio. Entonces hay representaciones de todos estos poderes, ¿no? Finalmente, cuando acaba el Plan Marshall, en 1960 la OCDE pasa a ser OCDE, aquí se reúnen todos muy contentos, Inglaterra ya está presente, sus autoridades, ¿no? El gran Robert Schuman, que es uno de los grandes inventores de las comunidades europeas, con los representantes de los países principales, Suiza, Suecia, Luxemburgo, Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia. Pasa una cosa mientras tanto, y es que cuando se crea la Oficina para la Información Científica y Técnica, que es una de las primeras cosas que hace la OEC, ahí ponen a expertos o gente joven que se formaría como experta en esa oficina, midiendo qué personas estaban dedicándose a la investigación, en qué países y cómo se iba a medir eso. Es decir, dónde estaba la separación entre hacer investigación y fabricar, por ejemplo, tecnología, ¿no? Uno de los principales personas que trabajó ahí, que es el autor del manual de Frascati, que ha servido para enseñarnos, distribuir las bases epistémicas de cómo se mide la producción científica y cómo se mide la inversión, fue Christopher Freeman. Christopher Freeman ha muerto hace muy poco y fue extraordinariamente influyente en la construcción de las herramientas para elaborar políticas para fomentar la investigación y la tecnología, y en las herramientas para medir sus resultados. De forma que cuando él salió, digamos, de la Oficina para la Información Científica y Técnica, creó un departamento en la Universidad de Sussex que se llamaba SPRU, la Unidad de Política Científica, que se ha dedicado desde los años 80 a enseñarnos a todos cómo se estudian las políticas científicas, cómo se miden, en qué consisten y para qué existen, ¿no? Pero uno de los primeros éxitos de Freeman fue convocar con Jean-Jacques Salomon y el director de la oficina, que se llamaba Alexander King. Entre los tres convocaron la reunión de 1963, en la que se reúnen por primera vez ministros con competencias en lo que se denomina la ciencia. No había ministerios de ciencia en ese momento en todos los países.
Y España tenía un ministerio que era el Ministerio de Educación Nacional, en representación del cual fue el propio ministro Lora Tamayo, que a su regreso cambió el nombre del ministerio y lo puso de Educación Física. O sea que, claro, todo eso va marcando maneras de pensar y maneras de hablar. Y yo creo que, claro, es importante recordar esta genealogía, porque es una genealogía que es una genealogía histórica, es una genealogía también historiográfica, porque mientras ocurrían todas estas cosas, se formaban los expertos en estudiarlas. Y aquí estamos, claro, un jovencísimo Jean-Jacques Salomón, que luego se convirtió en el gran experto analista de políticas científicas para la OCDE primero y para la UNESCO después, sobre todo en sus trabajos sobre América Latina. En esta reunión en el Château Lamoille, que era la sede de la Organización Europea para la Cooperación Económica, y ya digo, esta oficina para la distribución del Plan Marshall, con Christensen, que fue su primer presidente. Así que bueno, ¿qué tenemos, no? Pues tenemos referencias extranjeras permanentes a lo que ha sido el desarrollo de la ciencia y la tecnología en España. Organizaciones internacionales de la posguerra, de la segunda posguerra mundial, y una influencia directa de los Estados Unidos, no en España, sino en la configuración metropolitana de la metrópoli después de la guerra. Pero claro, por muy poderoso que fuera la expansión estadounidense después de la guerra, como sabéis, la guerra produjo también otras potencias, ¿no? Potencias en todo sentido. Y la Unión Soviética fue durante muchos años una de ellas, y consiguió lanzar, ya digo, el primer satélite, el Sputnik 1, en 1957, mucho antes de que lo permitiera Estados Unidos. Y esa es una de las razones por las que el presupuesto dedicado a la investigación científica y tecnológica se dispara en los años 60 en Estados Unidos y no otra. No por la edad de oro, sino porque decidieron que iban a hacer frente a ese desafío que fue el lanzamiento del satélite soviético en 1957. O por lo menos eso es lo que dice la historiografía del desarrollo científico estadounidense, ¿no? Que verdaderamente, mucho más que cualquier otra cosa, fue el desafío que supuso ese satélite y su lanzamiento exitoso, es decir, el satélite llegó allí, funcionaba bien, lo que marcó el despegue de los presupuestos. Entonces tenemos que a finales de la década de los 60 se revisan esos criterios de promoción de la investigación que habían sido durante los años 60 indiscriminados, es decir, la apuesta por la investigación y su influencia en el desarrollo tecnológico directa había sido tan grande en Estados Unidos que cuando llegó la crisis de los 60 tuvieron que sentarse a pensar qué habían hecho y qué iban a hacer a partir de ese momento. Y se crearon todos los dispositivos que todavía siguen en marcha de control de los resultados de la investigación, que hasta entonces no había prácticamente. Y eso se ve muy bien en los archivos, cuando la gente presentaba los proyectos a financiarse. Una de las cosas que se decían en los epígrafes de los formularios que se enviaban en los organismos era: usted no se preocupe si tiene que cambiar una parte de su tema de investigación, si esto le ayuda a usted a seguir sus objetivos. Exactamente lo contrario de lo que nos dicen ahora, no sé lo que os habrá pasado a vosotros, pero vamos, no puedes cambiar absolutamente nada, y si lo cambias estás incumpliendo, ¿no?, con los objetivos que te habías marcado. Y esto viene precisamente de ese momento, ¿no?, en el que Harvey Brooks, otro gran experto que había colaborado muchísimo con la OCDE y colaboraría después con la OCDE, hizo el primer informe sobre las consecuencias de la crisis para las políticas de distribución presupuestaria en la investigación. Entonces, tenemos un asunto del que, bueno, le he dado algunas vueltas, pero he hablado poco de él, que es el asunto de cómo se construye la supuesta neutralidad del conocimiento en este contexto, ¿no? Y cómo Lino casi lo explica mejor, ¿no?, cuando dice, bueno, ¿por qué el valor axiológico del conocimiento científico como positivo, ¿no? Bueno, esto, tenemos la suerte de estar en este foro donde podemos hablar de estas cosas, porque cuando se habla con gente que se dedica a la experimentación, esto casi no puede dimensionarse, ¿no? Se considera como un desafío a la propia investigación. Cuando, bueno, a mí me encanta la investigación, que se dice mi tesis doctoral sobre el doble enlace carbono-nitrógeno, o sea, que soy una friquiera lírica, y me encanta todo, o sea, que no tengo ningún problema, al contrario, ¿no? Me encanta recluirme en el conocimiento y olvidarme de Franco, pero francamente no es posible hacer eso, ¿no? Porque allí donde vas te lo encuentras. Esto es como con las mujeres, ¿no?
tú te resistes y no incluyes a mujeres no incluyes a mujeres en los relatos, pero en cuanto pasas la página, aparecen 20 y las tienes que poner. Pues esto es igual, aparece el poder completamente arbitrario de las políticas de la dictadura, que es arbitrario mucho tiempo, a pesar de la influencia extranjera, fue mucho tiempo arbitrario. Es contra esa arbitrariedad contra la que lucha la construcción de las comunidades expertas en España, yo creo en buena parte, no sé los ingenieros, pero desde luego la gente que se dedica a la investigación en biomedicina se dedicó sistemáticamente a eso, es decir, a construir currícula propios de gente que estaba haciendo investigación en España y publicando los resultados de sus investigaciones en revistas extranjeras de difusión internacional. Es decir, toda esta manera que tienen ahora de medirnos a todos procede de ahí, de que ellos buscaron en el extranjero la legitimidad a su expertise, digamos, a su especialización, a su conocimiento experto, y cómo, claro, todo eso genera precisamente ese valor de neutralidad que se adjudica en algunas comunidades expertas al conocimiento científico, ¿no? Y que es precisamente la discusión sobre lo que nos ha enseñado más sobre la historia de la ciencia, ¿no? O sea, que no hay un destino fatal trazado hacia el progreso, marcado por cualesquiera países que hayan seguido cualesquiera políticas de promoción de la investigación, sino que hay muchos caminos y muchas veces los países, para los países determinados, del tipo que sea, no vamos a entrar, yo creo que ahí no podemos caer en la trampa, ¿no?, de países desarrollados, subdesarrollados, en vías de desarrollo. Esos son escalas que se han creado también en otros lugares, no se han creado en los lugares infravalorados por la autoridad que los evalúa, ¿no? Tenemos que ver de dónde salen todos los procesos de producción de autoridad y de producción de conocimiento y de su evaluación, ¿no? Entonces, claro, en ese proceso de supuesta neutralidad se establece y se estabiliza la meritocracia en España. Después del nepotismo y después de los exámenes patrióticos cuando acaba la guerra, ¿no? Que había, la gente se presentaba a las oposiciones dejando el arma de guerra sobre la mesa y quitándose los méritos militares y colocándolos sobre la mesa delante de un tribunal, que era un tribunal fundamentalmente compuesto de militares del ejército de Franco, con más o menos formación. Había militares ingenieros, había militares médicos, había militares de muchas profesiones, militares químicos, militares físicos, o sea que los militares también estudiaban carreras universitarias, pues estaban en esos tribunales evaluando fundamentalmente la lealtad. Esta era la parte 1 del examen. La parte 2 eran los conocimientos. Muchas mujeres superaron esos exámenes, muchas menos de las que estaban preparadas para ello, pero algunas lo hicieron, y lo hicieron desde luego, claro, no podían poner los méritos militares encima de la mesa, ¿no? Y entonces pusieron los otros, ¿no?, y pasaron esas. Entonces ahí, a partir de ahí, de manera muy lenta durante los años 40 y a partir de mediados de los 50, de manera más rápida, despega la meritocracia, tanto en la construcción de la comunidad científica, como no lo olvidemos, en la construcción de una comunidad absolutamente importante para el gobierno del país, que es la comunidad burocrática administrativa de la administración pública. La construcción de todos los cuerpos de la administración pública en términos meritocráticos procede también de ese mismo proceso. Entonces, fijaos que por eso me sumo un poco también a la manera que tiene Lino de hablar de estas cosas. No tenemos comunidades completamente aisladas, tampoco tenemos una sola comunidad que juega, ¿no? Tenemos una diversidad de comunidades expertas que se van formando, y la manera que tenemos de comprender las capacidades investigadoras y administrativas, quizá también, cuando acaba la dictadura, pueden ser precisamente estas, ¿no? Y yo quiero sugerirlo aquí, lo he sugerido en algunas de las cosas que he publicado, pero a medida que pasa el tiempo creo que abundo más en los argumentos, y por eso me alegra tanto estar aquí, someterlo a vuestra consideración, en el sentido de que esa meritocracia tiene dos caras, ¿no? Tiene una cara que es la lucha contra la arbitrariedad, y tiene otra cara que es también el sometimiento a unos criterios que no han sido discutidos en todas partes, sino que se aceptan como válidos, establecidos para medir la autoridad en otros lugares que vienen de otros sitios y con otras trayectorias políticas y en otras condiciones culturales. Bueno,
voy a saltar todo esto que ya... Bueno, entonces, no sé si tengo... ¿Tengo? Sí. Tengo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es un documento que escribe Christopher Freeman, mi homenaje a Christopher Freeman, a pesar de que creo que ha tenido demasiada influencia en la construcción de los estudios sobre políticas científicas a través de la OCDE, ¿no? Pero él habla de la complejidad. Bueno, no podemos ser, no hay una relación directa, ¿no?, entre la producción de conocimiento y la producción de desarrollo tecnológico y la producción de desarrollo industrial. Hemos evaluado regular. Bien, entonces con esto quiero regresar a participar de una manera, digamos, más desde la historia de la ciencia en un pequeño episodio de la historia de la agricultura en España, en esas circunstancias, para evaluar y sobre todo para someter a vuestra consideración la evaluación del procedimiento de la historia que quiero contar. En 1927, Ramón Blanco, que había trabajado, eso ha escrito Loreto, en la Misión Biológica de Galicia, estaba ya trabajando en un lugar de Cataluña y escribió un libro sobre los trigos catalanes. Entonces, en la bibliografía, que es un documento maravilloso, solo la bibliografía, él hace un rendido, serio, académico homenaje a la gente que ha estudiado la historia del trigo. Entonces, el trigo se ha estudiado como planta, no solamente como alimento, no solamente como producto agrícola, se estudia como planta, se estudia desde el punto de vista de la botánica, se mira como una planta, ¿no?, como se mira una flor, ¿no?, como estudiaba Bateson las prímulas en el jardín de Kebles, ¿no? Entonces aquí hace su reconocimiento a toda la gente que había estudiado el trigo. Entre ellos, pues se puede mencionar, ¿no? Por una parte, él habla de su maestro, Ayastegui, pero luego habla de los grandes expertos del trigo. Uno de los grandes expertos del trigo, del que sabemos muy poco, se ha escrito muy poco, un artículo o dos, o a lo mejor se ha escrito en Japón, pero como no leemos japonés no sabemos que se ha publicado sobre, que es Kihara, que es uno de los primeros, que estudia el trigo, o Sherman, que es el que determina el número de cromosomas que tiene el trigo, en 1500 casos es una cosa genial, o los que lo estudiaron después, como el gran Vavilov, que estudió el origen de las plantas cultivadas en la Unión Soviética y sabéis, ya lo sabéis, pues murió de hambre en una cárcel de Stalin porque era contrario, ¿no?, al lisencovismo, ¿no? Pero entre medias pues hay otros grandes, como